Los datos abiertos son una fuente de riqueza para el planeta. También una fuente de riqueza para el país. Desde siempre hemos generado información. Ahora podemos almacenarla. Datos que cuentan lo que eres y cuando se conectan hablan de lo que somos. Y ahora esos datos están disponibles para todos. El dato. Podemos transformarlos y utilizarlos para tomar mejores decisiones. Para construir un mejor país. Descubre por qué los datos tienen poder. El dato. Hola, bienvenidos a El Dato, el programa que muestra qué son, cómo se usa y para qué sirve eso que llaman datos abiertos. Cuando a finales del siglo pasado el computador se integró al proceso de formación de estudiantes en el país, hubo una revolución en la pedagogía. Ahora este es un elemento cotidiano en las aulas. Con la llegada de Internet, su uso llegó a límites insospechados que facilitaron la investigación. Pero desde que al juego entró la dinámica de los datos abiertos, la lógica de la enseñanza y el desarrollo de la creatividad dieron un giro inusitado. La vasta información que ofrece la red ahora se expande, gracias a que cada vez los gobiernos disponen más información y los ciudadanos también somos productores. Y si esto se combina con la educación, la estela del conocimiento crece. Actualmente están instaladas más de 1.050 zonas Wi-Fi gratis en todo el país, que le permiten a todo el que tenga un dispositivo apropiado entender cómo funciona el planeta. O sea, que no hay excusa para no acceder al océano de datos que producen los países, pues son de gran valor en las aulas de clase y con ellos, tanto profesores como alumnos enseñan y aprenden de una manera diferente. Justamente de eso se trata el capítulo de hoy, cómo los datos abiertos afectan positivamente todos los pisos de la academia, y lo vamos a ver a través de 3 historias. El concurso Datos a la U de Mintic, que ha abierto mentes estudiantiles para que afloren ideas que le están cambiando la cara al país. Javiera Atenas, una educadora que diseñó un taller para que profesores aprendan a enseñar el sentido de los datos abiertos en el aprendizaje. ViveLab y Uninova, iniciativas que fusionan el mundo académico, corporativo y civil para acercar la innovación al mundo real. Pero antes, a modo de introducción, la directora de Gobierno en Línea, Elizabeth Blandón, nos explica cómo Colombia se está convirtiendo en un estado cada vez más abierto y participativo. Tenemos un gran reto y el reto es hacer que se usen los datos, que se aprovechen y nos mejoren la calidad de vida de los ciudadanos a través de 4 grandes iniciativas. La primera de ellas sería Emprende con Datos. Emprende con Datos lo que busca es hacer un proceso de aprovechamiento de estos datos que se encuentran en apertura a través de emprendedores digitales que busquen generar una solución a una problemática social a través del uso de los datos, transformándolos, generando valor público, un proceso que te genera una retribución tanto social como una retribución económica. El segundo, encontramos Datos a la U, es un proyecto hermoso porque lo que busca es que se genere un lazo entre la academia y los estudiantes, generando una transformación, una evolución de esos datos que se encuentran en apertura con calidad y transformen los mismos a través de elementos que nos generen valor. También tenemos sello de excelencia, que es el modelo que nos mide la calidad de los datos que se encuentran en apertura para que todo ciudadano, todo aquel que quiera hacer uso de los datos pueda usarlos de una manera fácil, sencilla, los pueda transformar y pueda con ellos construir una solución. Y finalmente tenemos los cursos virtuales. A través de los cursos virtuales nosotros lo que queremos es mejorar las capacidades de los ciudadanos, de todo aquel que esté interesado en los servidores públicos además, para que hagan uso de los datos de una manera adecuada y puedan generar valor público. En
agosto de 2017, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación creó el concurso Datos a la U para estimular la producción de infografías, visualizaciones, aplicaciones web híbridas y en general cualquier desarrollo que use datos abiertos. En esta iniciativa se inscribieron más de 90 equipos de estudiantes de pregrado, posgrado, maestría y doctorado de diferentes universidades del país. Las 20 mejores propuestas fueron expuestas en el Salón de la Fama de la Semana del Gobierno Digital. De esta manera queda claro que la universidad al día de hoy está cada vez más preparada para encarar la industria que se puede desarrollar en torno a los datos abiertos. Veamos la siguiente nota. Nosotros siempre hemos querido que el estudiante no solo apropie los conocimientos teóricos, sino que los lleve a la práctica. Y para eso requiere también una vinculación con la empresa, con las tendencias, para que pueda transmitir al estudiante efectivamente sus conocimientos. Mi nombre es Luis Fernando Castillosa, soy decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Caldas y profesor titular de la universidad. Es decir, Colombia a nivel latinoamericano está en cuarto en apertura de datos. La academia está en un punto interesante, está dando las perspectivas del manejo de procesamiento y representación de conocimiento, que es una de las líneas de trabajo futuro, y estamos en un sector indispensable para apalancar iniciativas de innovación para las empresas, pero desde la educación. ¿Cuál es el concepto de datos abiertos? Tiene unos principios básicos que permitan mejorar la gobernanza y la participación ciudadana. Hoy en día el procesamiento de los datos es una fuente valiosa para el perfil profesional de los egresados, pero también para dar soluciones prácticas a la sociedad. Es donde nosotros podemos hacer aplicaciones que pueden ser, digamos, por ejemplo, tenemos la parte de urbanismo, de control. Nos enteramos de la propuesta del gobierno de datos.gov.co, toda la iniciativa que había, y quisimos empezar a consultar qué tipo de datos había, y nosotros decidimos participar. El árbol de la cadena productiva es una aplicación cuya fuente de datos viene a partir de una exportación o una aplicación que tiene el Ministerio de las TICs a través de datos abiertos. MINTIC lanza un concurso para las universidades llamado Datos a la U. Consiste en llamar a la comunidad académica para producir productos que den valor agregado a los datos que ellos tienen publicados en la plataforma de datos abiertos. Y podríamos enfocarnos quizá en productos de cadena productiva agrícola de Colombia. Nosotros tuvimos que hacer un estudio juicioso de la estructura de los datos, pero queríamos vincular la parte productiva por ser Caldas, digamos, y empezamos a decantarnos por café, pero vimos que la yuca permitía, el algodón, el cacao también permitían eso, y a partir de allí vimos, podemos sacar una fuente, digamos, una aplicación única con varias fuentes de origen de datos. Y nos fuimos poco a poco puliendo la aplicación, puliendo hasta que llegamos a ese resultado que fue satisfactorio para nosotros, ser merecedores de ese segundo premio a nivel nacional. Lo que nosotros propiciamos al usuario común es que visualicen de una manera normal, usable y fácil cómo es la producción de cada uno de esos 4 productos en el sector del país, por departamento y por región. Yo pienso que podemos colorear un mapa mundial y país por país. Se generó la idea de partir la visualización de un árbol en donde cada una de las ramas representa uno de los productos que queríamos relacionar y de los que teníamos tanto datos de importación como datos de exportación. Cuando usted selecciona una rama del árbol, puede ver un mapa de Colombia en donde se representa en un mapa de calor la relevancia que tiene cada uno de los departamentos en ese producto. Y esta ha sido su tendencia. Después de eso queríamos hacer una relación de cómo está Colombia con respecto al mundo. Colombia, cómo está exportando o importando a diferentes países. De ser diferentes actores en este caso, por ejemplo, Finlandia. Da información
fácil al usuario a ver cómo el país produce determinado tipo de producto y ver de acuerdo a eso hacia dónde debe apostarle, digamos, en términos de productividad. Esto es información útil para la toma de decisiones en los proyectos. La plataforma de datos abiertos que tiene Mintic tiene una gran cantidad de datos de diferente naturaleza. Entre ellos se encuentran datos de la producción agropecuaria como lo hicimos nosotros, como utilizamos, pero también hay otros datos que tienen reflejo, tienen información relacionada con seguridad, como es el caso de un aplicativo que hicieron en el concurso de datos en la U, que fue merecedor del tercer puesto, en el cual está orientado a la seguridad ciudadana a través de la información de los sectores donde había robo de celulares. Cuando yo me enteré que existían los datos abiertos, me pareció una oportunidad perfecta para ayudar a la comunidad. Cuando inició el semestre, el Mintic lanzó el concurso. Entonces decidimos presentarnos haciendo una pequeña visualización, o sea, tomando un tema exacto que es el hurto de celulares y haciéndole el proceso de transformación y haciendo la visualización. Mi nombre es Jamie Lee, soy ingeniera telemática. Tengo entendido que fueron 91 equipos, presentaron 40 productos, eligieron los 20 mejores y de ahí los 3 mejores que tuvimos la fortuna de quedar. Para el proyecto DACOL utilizamos los conjuntos de datos sobre hurto de celular del año 2015 y 2016. DACOL es un mapa donde marcamos cada región. Cuando tú te ubicas en cada uno de los marcadores, te muestra un resumen donde te muestra cuántos hurtos hubo en esa región, qué ranking ocupa esa región a nivel país, hurtos por día de la semana, hurtos por hora del día, hurto por edades de las víctimas. Si se hacen estos resultados y estas visualizaciones y un ciudadano ingresa o un periodista de datos le da relevancia y hace una nota para la ciudadanía en general, las personas empiezan a enterarse qué zonas de su ciudad de pronto son más peligrosas. Entonces básicamente le sirve pues, a la ciudadanía para ser más precavida y también a las autoridades para saber en qué lugares puede poner más servicio policial. La persona del común, al igual que nosotros, nos hemos favorecido de parte y parte. ¿Por qué? Porque ellos nos brindan una información, la cual nosotros podemos tratar y la podemos entregar al público para que ellos estén más informados de lo que sucede en sus zonas, en sus regiones. DACOL utiliza la base de datos de las denuncias que presenta la ciudadanía. De todas maneras tenemos un porcentaje que son los casos que no se denuncian. Para mejorar estos datos que estamos utilizando es que la ciudadanía también denuncie y esto haría que la información sea cada vez más exacta y más precisa. Yo creo que para las personas es importante el no tener miedo, denunciar, de informarnos. Así nosotros podemos implementar diferentes técnicas, los cuales hacen más eficiente el servicio de nosotros frente a la comunidad. El Mintic y las universidades hacen un muy buen equipo para que los datos abiertos sean conocidos por la ciudadanía en general. Cada vez que crezca exponencialmente la cantidad de datos o instituciones que se vinculan, aparecerán nuevas iniciativas para generar valor agregado a estos datos. En este momento Colombia se encuentra en un estado correcto, es el cuarto lugar con respecto a Latinoamérica, los datos abiertos, pero ya ahorita no es solo compartir los datos, ya la parte viene es cómo usar esos datos. Y ahí es donde el gobierno solo no puede, tiene que aliarse con las instituciones de educación superior, tiene que aliarse con las empresas para que eso sea usable y se pueda utilizar en esa iniciativa. Lo más importante que debe lograr los datos abiertos es que la ciudadanía tome control de lo que está pasando con el país. El dato va a ser la fuente fundamental para generar información y valor en un futuro.
Bienvenidos a Data a la Lata, el juego que acerca los datos y los pone en manos de la ciudadanía. Esta tarde vamos a tener un grupo de participantes para transformar las cifras sobre carreras universitarias en Colombia. ¿Qué carreras estudian y cuáles estudiarán en el futuro los colombianos? Veamos cómo los datos pueden ayudarnos a tomar las decisiones para explorar nuevos horizontes académicos y así perfilar el futuro profesional de nuestro país. Entrada talleristas. Toma 1. Hola chicos y chicas, buenos días. Buenos días. Los datos que hoy tenemos y que vamos a utilizar son datos de educación. Entonces, tenemos acceso a la universidad, quién accede a la universidad, quién no, a educación superior como maestrías, especializaciones. Acá en esta mesa tenemos todos los implementos y materiales que vamos a utilizar para hacer cosas muy creativas. La idea es que por los equipos de 3, ustedes elijan los materiales que más les convienen para hacer su visualización. Vamos, traten de escoger las gráficas que más les gusten. Por ahora yo creo que escogamos una por grupo. ¿Qué gráfica escogieron y qué van a hacer con eso? Escogimos la gráfica de número de matrículas universitarias en ciudades, pero aquí no va a ir los cuadros, sino que van a ir dibujos. O sea, van a hacer un dibujo para cada departamento. Sí, para demostrar qué es lo que escogimos. ¿Qué es esta gráfica? Esta gráfica es el número de desmovilizados que ahora son estudiantes por nivel de estudio. Dejamos las armas por educación. Perfecto. Nuestros participantes hacen su mejor esfuerzo por traducir estos conjuntos de datos en algo más comprensible para los espectadores y transeúntes. Y todo para poder entender y hacernos entender hacia dónde apunta la educación superior en nuestro país. De estos datos me sorprendí porque hay más hombres desmovilizados y hay poquitas mujeres desmovilizadas. Y ahí me sorprendí. Pues yo como vi las 10 carreras menos estudiadas, entonces las imaginé en un árbol. Esta es la de matemáticas. Y la de inglés. Hicimos los departamentos donde se solicitaban las matrículas, de grande a pequeño, digamos. En Antioquia hay menos, en Valledupar hay menos, pero en Bogotá hay demasiados. O sea que aquí en Bogotá hay más personas y más universidades, escuelas y muchas más oportunidades. Gracias por la energía y por aprender de esto. Acuérdense que si uno está informado puede tomar decisiones más acertadas y nos hace ciudadanos más críticos. Gracias. Muchas gracias a los participantes de hoy por este gran trabajo. Hasta aquí llegó Data a la Lata. En Data a la Lata, los participantes aprendieron de qué forma los datos abiertos inciden en las nuevas maneras en que la academia está abordando el conocimiento y la creatividad. Antes de irnos a una pausa, vamos con la segunda parte de la charla con Elizabeth Blandón, directora de Gobierno en Línea, quien nos explica cómo las instituciones que rigen al país están creando puentes con la ciudadanía. Tenemos 3 grandes retos para el 2018. El primero de ellos es el posicionamiento, la calidad y la trazabilidad. ¿Qué trata cada uno de ellos? Posicionamiento. Colombia siempre ha sido un referente a nivel mundial frente al tema de apertura de datos, es seguirnos manteniendo, que estos indicadores internacionales nos sigan mostrando como un referente mundial a la hora de realizar procesos de apertura. El segundo es la calidad. La calidad de los datos garantizan su uso, garantizan su proceso de transformación y esto es fundamental. Y el tercero de ellos es la trazabilidad. Es importante realizar procesos de apertura de datos, pero también saber qué pasó con ese proceso de transformación, en qué se está usando, para qué se está realizando el proceso de transformación y qué valor me está generando, qué valor público y cómo me estoy beneficiando a través del uso de esos datos. En el mundo académico hay 3 planos que han convivido desde hace siglos:
el maestro, el alumno y el texto. A medida que pasa el tiempo, el texto físico ha ido perdiendo terreno y lo digital se está volviendo la herramienta pedagógica más común. Pero muy recientemente se ha incorporado en algunas universidades del mundo una metodología que le ha cambiado el chip a estudiantes y profesores. Sí, el uso de los datos abiertos como nueva manera de pensar y de adquirir conocimiento. Una académica de tiempo completo que ha navegado tan profundamente en el mundo de los datos abiertos y de la docencia y que luego de mucho kilometraje recorrido como recopiladora de datos en la ONU, decidió enseñarle a los profesores universitarios cómo hacer que sus estudiantes entiendan la importancia de esta herramienta pedagógica. La hemos contactado en Chile, en donde precisamente estaba dictando uno de sus talleres itinerantes. Conozcan a una de las pioneras de las prácticas educativas abiertas, Javiera Atenas. Yo partí trabajando en la unidad de desarrollo académico de una de las instituciones asociadas a la University of London con materiales digitales, de documentación digital. A partir de este trabajo surge interés por el compartir los datos y desarrollamos un pequeño modelo para que los profesores de la universidad pudieran utilizar los datos que producían de sus investigaciones como materiales pedagógicos con sus alumnos. Los datos abiertos son una herramienta de formación en pensamiento crítico. Uno de los problemas del modelo de educación actual es que los estudiantes trabajan con información que ya viene digerida. Trabajan con libros de texto, trabajan con artículos científicos, pero nunca trabajan con el mismo tipo de material que trabajan los investigadores de la propia universidad o que trabaja la gente que desarrolla políticas públicas. Los datos abiertos son materia prima. Una de las cosas interesantes es explicarle a los docentes que estos materiales, primero, son gratuitos, segundo, son de libre acceso y son básicamente un derecho cívico. Llevar estos elementos a clases permite que los docentes promuevan el pensamiento crítico y promuevan el cuestionar la información de la forma en que la presentan los libros de texto. Yo que el tratar de incorporar esta lógica a otras áreas, ¿no? Como es la educación, como son las universidades o los colegios, es parte del desafío también de que la educación, digamos, en general se anticipe o se trate de ayornar a los desafíos del siglo XXI, ¿no? De una economía digital, de un mundo que transita en un nuevo formato, en un nuevo paradigma. Cuando uno piensa específicamente en cómo los datos abiertos pueden contribuir en la relación de gobierno con el tema, digamos, académico, de investigación, creo que ahí hay un vínculo no menor que es cómo logramos que estos dos actores utilicen los datos con fomentar tener políticas públicas de mayor calidad, crecimiento económico y sacarle mucho mayor partido a las áreas de ciencia y conocimiento y también en tecnología. Uno solía tener fe ciega a lo que decían los papers científicos y a lo que decía la prensa. El hecho de poder acceder a herramientas que te permiten cuestionar de forma crítica desde el análisis, yo creo que es el mayor cambio que está haciendo este tipo de trabajo. En general, los docentes que participan en los talleres llegan siempre un poco reticentes, pero cuando ven que el trabajo permite que en bastante poco tiempo se pueda hacer un análisis crítico de un problema real, les motiva. Y hemos visto bastantes casos de falsificación de estudios, porque alguien obtuvo los datos y pudo analizarlos. Sebastián es uno de estudiantes de tecnología médica de segundo año de acá de la Universidad Central. Estamos tratando de abordar cómo también generar indicadores asociados a esta reproducibilidad. Muchos profesores no califican bien a sus estudiantes por utilizar Wikipedia. En vez de decirles, utilicen Wikipedia, porque es un recurso muy bueno, pero no es llegar y abrir la página y creer lo que está ahí. Ahora necesitamos desarrollar pensamiento crítico de cómo analizar lo que está en Wikipedia. Y ese chip es muy difícil de cambiar, porque estamos en una sociedad que avanza mucho más lento que lo que es el desarrollo tecnológico.
Y en el caso de la pedagogía clásica, estamos tratando de enseñar en vez de ir con un pensamiento crítico y ver qué reflexiona el otro con lo que yo le estoy entregando. A Scuola di Open Cohesione, que es un proyecto italiano, ha desarrollado 6 pasos que podemos aplicar en nuestra docencia. El primero de los pasos es proyectar. ¿Qué es lo que quiero investigar? Luego hay que profundizar, buscar la documentación relativa a nuestro objeto de estudio. Luego hay que pasar a la fase de analizar cuál es la historia que queremos contar, que nos lleva al paso siguiente, que es explorar cuál es el objetivo de nuestro trabajo de estudio. Para poder narrar, y para esto utilizamos técnicas de periodismo de datos que nos permiten contar una historia a través de visualizaciones de datos y a partir de graficación de materiales pedagógicos y o graficación de materiales estadísticos para que la gente que vive en esa comunidad o para la gente que está afectada por ese problema pueda participar de forma activa en la solución del problema. El hecho de poder transferir estos datos que producen las mismas universidades al aula puede bajar los costos de acceso a materiales, por lo tanto facilitar que gente que no entra a la universidad porque no tiene cómo costearse los materiales de estudio pueda pensar que este modelo les permite entrar a la universidad, permite tener un acercamiento crítico a la sociedad datificada, entender cómo funciona la sociedad a través de los datos, entender cómo se puede cuestionar la información que presentan los medios de prensa y sobre todo cómo generar conocimiento a partir de materias primas, de materias en crudo. Yo creo que ese es el principal cambio. Parece una idea futurista cuando proponen una educación basada en los datos abiertos. Sin embargo, al interior de la universidad están mucho más familiarizados con esta idea de futuro, por el simple hecho de ser la cuna de la innovación. En ella, los estudiantes están siempre tratando de darle la vuelta a una idea para que ésta se concrete y se convierta en una solución a los retos del mañana. En la siguiente entrevista podremos ver qué pasa cuando aplicamos a los datos abiertos una fuerte dosis de innovación. Hablemos con Dani Sierra, un gestor de innovación que está avivando el espíritu de los datos abiertos gracias a iniciativas como ViveLab y Uninova, laboratorios de innovación auspiciados, el primero por el Gobierno Nacional y el segundo por la Universidad Nacional de Colombia. Dani resume muy bien el tema del programa de hoy porque está lleno de datos. Además, tiene un pie en las entidades públicas y otro en la academia. Para empezar, veamos qué nos dice Dani sobre ViveLab y Uninova. Mi nombre es Dani Sierra, soy gestor de innovación del ViveLab Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. ViveLab es un espacio más que creación de transformación de ciudadanos usando la tecnología para crear soluciones de futuro. ¿Cuál es el papel de la academia en el trabajo con datos abiertos? El papel de los estudiantes en la economía de datos abiertos es fundamental. Los estudiantes van a resolver problemas reales a partir de toda la oferta de datos que tienen las organizaciones públicas y privadas y generar una sociedad transparente, participativa y colaborativa a partir de procesos de innovación con los datos abiertos. Mi motivación personal para trabajar en el ViveLab Bogotá es que yo como ciudadano puedo encontrar un espacio donde puedo aprender, experimentar, conectar y crear con otros ciudadanos. En el ViveLab Bogotá nosotros creamos Datos DC, unos maratones donde la gente podía idear, prototipar, experimentar y crear soluciones. Todo eso también está alineado con gobierno en línea y la lógica de conocimiento abierto, donde las soluciones pueden ser usables, reusables y adaptables a las necesidades de la sociedad. La cantidad de datos abiertos que se están publicando nos hace pensar que solo la creatividad y la innovación nos obligarán a encontrar mejores opciones para interpretarlos y transformarlos. ¿Cómo la innovación va a cambiar el uso del Open Data? Cuando las instituciones públicas liberan todos estos datos, van a generar un nuevo salto en participación, democracia, transparencia y otro tipo de sociedad mucho más poderosa
y centrada en las necesidades del ciudadano. Recordemos que estamos en la era de la información y del conocimiento. Entonces, visibilizar los datos va a generar toda una serie de interacciones, de beneficios. Es por eso que es fundamental el aporte del conocimiento a través de los datos abiertos que impactará en el desarrollo económico del futuro. Esta innovación permitirá que salten a la vista alternativas a los retos, tras ser iluminadas por la energía de los datos abiertos. Dentro de muy poco esto va a ser una realidad. Estos innovadores de hoy que están en las universidades aplicando la creatividad a los datos serán los desarrolladores del mañana, quienes estarán inmersos en la transformación de la sociedad. Además, podríamos decir que en un par de años las universidades se volcarán a los datos y por ende estarán midiendo el pulso del país. Y vamos llegando al final del programa, de cara a un futuro lleno de innovación, con un papel crucial de las universidades en el manejo de los datos abiertos. Además, el caso que encontramos en Chile, de cómo los conjuntos de datos prometen ser las bibliotecas del futuro y las fuentes de información de los estudiantes del mañana. Y cómo olvidar las mejores propuestas premiadas en el concurso Datos a la U y cómo esta invitación de Mintic traerá muchas soluciones desde las universidades. Para terminar, visiten nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, @govdigitalco. Sumérjanse en los datos abiertos y aporten los suyos. Soy Andreina Solórzano. Hasta pronto.